Nosotros vamos entonces a continuar con la enseñanza que hemos venido atendiendo hasta el domingo pasado acerca de la mayordomía cristiana, sanando la economía de la iglesia. Y yo meditaba acerca de este tema. Mire, y qué increíble es cuando uno ve de la manera como la Biblia, como la palabra del Señor desde el principio, desde los primeros libros, desde el primer libro hasta el último libro, nos da a nosotros enseñanzas relativas a lo que es la mayordomía. En la mayordomía, como hemos visto, implica muchas cosas dentro de el servicio a Dios. Dios demanda de nosotros muchas cosas y Dios lo hace para enseñarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Todo lo que Dios hace para sus hijos, lo hace es para nuestro bienestar, para nuestro bien, a nuestro favor. ¿Cuánto lo cree? Dios no hace nada para castigarnos a nosotros injustamente. No. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha preparado, lo ha hecho por amor a nosotros, porque nos ama, porque Él quiere y desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Ok, sanando la economía de la iglesia. Nuestro tema, lo que la Biblia enseña sobre el dinero. Y aquí nos vamos a meter, y este prácticamente es uno de los últimos puntos que quise dejar, porque mire, no hay nada tal vez más controversial, no para Dios, para nosotros, los hombres, que el tema del dinero. Ay, ya van a hablar de dinero. Y hay muchos, por eso muchos se ponen cerca de la puerta cuando empiezan a hablar de dinero y no, yo me voy de aquí, porque no les gusta mucho este tema. Pero déjeme decirle de que el tema del dinero está en toda la Biblia, en toda la palabra del Señor vamos a encontrarnos el tema de la economía desde el principio hasta el final, de la economía en relación a lo que es finanzas, dinero, la manera como el hombre entonces se desenvuelve en el mundo. La economía no es un invento de la sociedad moderna. Siempre ha existido desde un principio. Vemos entonces cómo el hombre tuvo que bregar con cosas para poder salir adelante, para poder subsistir. Y por eso la Biblia no tapa un tema que para muchos es tabú, para muchos es incómodo. Y sabemos que es incómodo para muchos porque tal vez muchos han sido explotados en esa área por personas inescrupulosas, por vivianes que hay por todas partes tratando de cortar lana por todas partes y sacarle el provecho a la mejor partida. Pero aun cuando esas cosas pasen, Dios lo tiene presente y nos los da a nosotros para que nosotros podamos aprender acerca de estos principios espirituales. Vamos a basarlo en el pasaje de Marcos 12, 41 y 44. Vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos y quiero que veamos esta enseñanza como un estudio bíblico, donde hay mucha información y quise hacerlo de esa manera. Cuando se trata de un tema como este, hay que darle mucho basamento bíblico para poder entonces romper con muchos esquemas que se establecen en mucha gente que piensa de que la Biblia no atiende el tema del dinero.
y vamos a demostrarlo por la palabra, de que Dios quiere ordenar estas ideas que a veces están desordenadas en nosotros, para que nosotros aprovechemos y aprendamos acerca de la bendición de Dios que hay detrás de todo esto. Marcos 12, 41, 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aleluya. Cuando leemos nosotros un pasaje como este, donde hay unos personajes y hay una historia alrededor de dinero, y que el Señor entonces nos da a nosotros una claridad, pero bien transparente, bien clarita, con relación a la condición del corazón del hombre en relación al dinero. Como hemos dicho en otras oportunidades, Dios no necesita el dinero de los hombres. Eso no lo necesita Él. Dios no necesita nada, porque Él es Dios. Pero cuando Él pone este principio espiritual, es porque tiene una gran importancia y gran relevancia en el corazón de los hijos que están siendo formados por Él, transformados por Él. Dios quiere poner en el corazón de nosotros el verdadero sentido de lo que significa la economía en nuestra vida. Todo es de Dios, y eso lo vamos a ver ahora más adelante. Hay una breve base histórica. No sé por qué esto siempre me queda corrido. Lo centro, pero me queda un poco corrido. El principio del diezmo y las ofrendas está presente en toda la Escritura. Antes de la ley, durante la ley y después de la ley. La ofrenda que se estableció en la ley era para expiación de pecados y para tener paz con Dios. No cumplía los mismos propósitos del principio de los diezmos y ofrendas. Cuando pongo todo esto, no me voy a meter a hacer un examen o una revisión histórica como lo hice cuando di por primera vez el tema de la mayordomía, que me metí más a la parte histórica bíblica para demostrar de dónde venía todo esto. Simplemente quiero hacer este repaso, porque sé que hay mucha controversia cuando uno escucha, y eso lo escuchamos con mucha frecuencia, de que el diezmo no tiene vigencia hoy, de que el diezmo fue establecido en el tiempo de la ley de Moisés. Entonces, cuando decimos esto es porque el principio del diezmo y las ofrendas está presente en todas las Escrituras, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Por qué? Porque Dios no estableció un principio simplemente cuando ya fue fundamentado el pueblo de Israel. No, el principio está desde el huerto del Edén. Desde el primer libro de la Biblia, desde la creación del hombre, ahí Dios establece el principio. La primera vez que se menciona la palabra diezmo en la Biblia es cuando el gentil Abraham le dio el diezmo al rey de Salem, Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo.
Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esa es la primera vez que se ve entonces la figura de la entrega del diezmo, de un dinero a este rey de Salem, el sacerdote Melquisedec. 430 años después de Abraham, Dios le dio la ley a Israel. Mire, 430 años después de que había sucedido eso que acabamos de leer de Melquisedec, es cuando entonces se instituye la ley de Dios para el pueblo de Israel. ¿La ley inventó los diezmos? No. Solo los hizo obligatorios. O sea, Dios entonces lo institucionaliza para el pueblo de Israel. Ya se lo pone como una ley. ¿Por qué? Bueno, porque Dios estaba bregando con el pueblo. Dios estaba formando un pueblo. Ese pueblo que estaba naciendo del corazón de Él. Y los principios que Dios les estableció eran principios educativos, principios que los iba a formar a ellos como buenos administradores de la gracia de Dios, de la gran responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre la nación hebrea. Cuando digo esto, es porque la nación hebrea recibió una gran bendición. El hecho de que Dios pusiera su mirada sobre ella y para que ellos fueran entonces como una nación modelo, que nunca lo fueron. Pero en la intención de Dios se reflejaban todas las cualidades que necesitaba tener un pueblo conforme al corazón de Dios. El pueblo de Israel no fue un pueblo perfecto. Y pudiéramos decir, ¿es la iglesia perfecta? ¿Aló? La iglesia del Señor en su esencia es perfecta. Pero en su práctica vemos entonces lo defectuoso en el mundo en que nosotros nos desenvolvemos. Y lo limitado que somos nosotros como la iglesia del Señor para reflejar muchas veces estas verdades. La ley tuvo un periodo, apareció y desapareció. Usted y yo somos mayordomos de Dios antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Todo sigue siendo de Dios. Recordemos que esto es simplemente un breve repaso, porque me voy a meter ya en la parte práctica de la enseñanza del dinero. Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y quiero que le prestemos atención a esta descripción. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Desde el principio Dios siempre se reserva algo de lo que nos da. El pecado de Adán fue tomar la parte que Dios se había reservado. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán y a Eva, y los puso, Dios hizo a Adán y de Adán saca a Eva, y los puso en el huerto del Edén. Ahí los puso. Pero qué curioso cuando vemos entonces que en toda aquella creación en la que Dios pone a Adán y a Eva y les da el dominio para que ellos entonces disfrutaran de algo increíble, de algo que usted ni yo hemos visto todavía, porque ese huerto fue quitado después del pecado. Pero aún con la perfección que había en ese lugar, Dios le puso un árbol. Y usted dirá, ¿y por qué? Y el árbol tenía una advertencia.
el haber puesto Dios ese árbol en ese lugar, tenía ya una advertencia de Dios para el hombre. Por eso puse aquí abajo, este árbol representa el diezmo en el huerto del Edén. Adán podía administrar todo era de él, pero el arbolito ese no le pertenecía, ese era del Señor. Ese no me lo toques, ese es mío, y le dio la advertencia. Tú puedes pasar tal vez por al lado, puedes mirarlo, pero hasta ahí. Ese principio que a mí me parece fascinante, cuando yo entiendo de que desde el principio Dios empezó a formatear, a probar el corazón del hombre, poniéndole. Porque uno pudiera decir, bueno, más fácil hubiera sido que Dios los hubiera puesto en el huerto y no les hubiera puesto ninguna restricción. Ninguna restricción, porque todo era perfecto. Si no hubiera habido la restricción, no hubiera habido pecado, posiblemente. Aunque el pecado no estaba en el fruto. Y eso lo podemos estudiar y eso lo hemos visto, ¿verdad? El pecado no estuvo realmente en el fruto. El pecado estaba ¿en dónde? En la desobediencia del hombre. En la desobediencia, el principio de desobedecer. Es cuando usted tiene un niño y el niño quiere agarrar algo y usted se lo prohíbe. Usted puede agarrar todo, pero eso no me lo agarre. Mire, más rápido se lo va a agarrar yo, porque es la tentación de querer agarrar aquello, y hasta que no le den, entonces no aprende. Así le pasó al hombre. Le dieron todos los privilegios para que ellos se mantuvieran entonces en orden, en obediencia a Dios. Pero ese principio establecido ahí en el Edén, entonces vemos cómo se va a repetir a través del tiempo, a través de la historia, en la formación del pueblo de Israel y en medio de la iglesia también. El dinero es importante a los ojos del mundo, pero desde la perspectiva de Dios no lo es. Lo que importa, porque será determinante para la eternidad, es lo que hacemos con el dinero. Aquí ya me estoy metiendo ya en el tema, en el tema del dinero, ese tema tan vulnerable, ¿verdad? Donde a todos nos gusta tener nuestro dinerito. ¿A cuánto les gusta tener su dinerito en la cartera? Aleluya. O en los bancos, o debajo del colchón. En la época antigua la gente guardaba debajo del colchón, pero a raíz del vandalismo esas prácticas cambiaron y los bancos se hicieron populares y la gente guarda en los bancos. Pero a la gente le gusta tener, así sea poquito, pero tener para poder adquirir, para poder comprar. El dinero es importante para los ojos del mundo, pero desde la perspectiva de Dios no lo es. Y ciertamente porque a Dios no brega con dinero humano. Él es el dueño de todas las cosas. El dinero es importante, pero no trae la verdadera felicidad. Lucas 12:15, que dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Aquí nos abre una puerta, y esa puerta, la puerta que ahora nos muestra, es una puerta que está muchas veces dormida en el corazón de la gente, de las personas, que es la avaricia. Ese es un gigante dormido, y ojalá nunca se despierte dentro de nosotros, la avaricia. Porque tal vez el que nunca ha tenido, o el que no tiene o tiene poco, ese dormilón permanecerá dormido, ojalá así sea. Pero cuando muchas veces el hombre empieza a alcanzar cosas, se le despierta ese espíritu de avaricia y empieza entonces a querer tener más. Y eso es a veces un espíritu insaciable en mucha gente. Hay gente que no se sacian con nada,
y adquieren y tienen y poseen y cada vez sienten más hambre hacia eso, porque eso es un espíritu de avaricia que se despierta en el corazón de la gente. Y por eso entonces el Señor habla: y guardaos de toda avaricia, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la verdadera vida del hombre no puede estar sustentada sobre cosas perecederas, sobre cosas que pasan, sobre cosas que no tienen eternidad en sí mismo. Y por eso Dios le habla a la iglesia para que nos ubiquemos. Hay cosas que son agradables, entran por nuestros ojos. ¿Y a quién no le gustan las cosas agradables y bonitas? A todos. Las cosas buenas, las cosas finas, que uno a veces las ve así cuando uno sale a caminar por ahí en los moles o las revistas. Ahí a veces hay cosas que uno mira y uno dice: wow, ¿y quién comprará esto? Mire, si lo sacan en revista es porque hay gente que lo compra. Ayer estaba viendo una revista que llegó a la casa de los antiguos habitantes de la casa, y la revista, una revista muy fina, pero veía que un vestido 895, y teníamos ayer el garacel allí en la casa, y yo decía: Dios mío, le pide uno $2 a la gente y todavía protestan. Pero hay cosas finas, ¿verdad? Y hay cosas, por supuesto, que son agradables a la vista y que ya uno sabe que tienen finura, tienen etiqueta. Pero son cosas que nosotros necesitamos aprender a mirar en su justo juicio, aprender a valorar sin desear y sin avariciar las cosas. Si nos llegan, gloria al Señor. Mire, yo he tenido cosas buenas. En mi vida yo he disfrutado cosas muy buenas, pero también he comprado cosas muy baratas y a mí no me avergüenza decirlo. Porque mientras pueda ponérmelas y mientras pueda disfrutarlas, ¿cuál es el problema? Pero yo sé que hay gente que se avergüenza. Yo recuerdo, en Venezuela había una cadena de tiendas muy famosas, pero de ropa bien económica, la más barata que se conseguía allá en Venezuela. Y usted veía entonces gente muy bien plantada que llegaba a comprar las ofertas, y cuando compraba, entonces toda la mercancía sacaban de su cartera las bolsas de marca, bolsas de esas que conseguían en bolsas de marca, y metían la mercancía en las bolsas de marca y salían caminando entonces con sus bolsas de marca, porque les daba vergüenza ver las bolsas de Pepe Ganga, se llamaba la tienda, Pepe Ganga. Eso era una raya. Entonces salían con sus buenas bolsas. Y uno dice: qué tontería, ¿no? O sea, la vanidad de la gente. A veces hay cosas que la gente todavía no sabe calibrar en su vida, cuando esas cosas no son las que tienen realmente peso en el corazón de un creyente. Dios nos manda a no obsesionarnos con el dinero, sino más bien hacer riquezas celestiales, porque éstas duran para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, denle un aplauso a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque usted y yo abrimos una cuentica ya en ese banco, en el banco del cielo, y toda esa cuenta, mire, ahí no hay desfalco. Ahí sí el ahorro es un ahorro seguro, es un ahorro con gran beneficio, es una bendición de Dios que no se compara con ninguna otra. Dice Mateo 6, 19 al 21: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla
ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aleluya. Mire qué tremenda palabra. Qué palabra nos da Dios para que nosotros podamos ubicarnos. ¿Y saben por qué? Porque nosotros giramos en un mundo de consumo, en un mundo capitalista, en un mundo donde pareciera que toda la vida gira es alrededor del dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Ese es un axioma que hay en el mundo, algo bien grotesco. Si tienes, entonces vales y puedes ser mi amigo. Pero cuando no tienes, no vales. Por eso el pasaje que leí, el pasaje ese que leímos en Santiago, cuando hay esa diferenciación que ocurre muchas veces dentro de las iglesias, donde despreciamos al que no tiene, lo miramos mal o simplemente nos alejamos. Ay no, qué raya. Y queremos estar entonces con aquellos que sí poseen o que sí tienen. Mira, eso es un espíritu que la iglesia tiene que combatir. ¿Sabe por qué? Porque los redimidos delante del Señor, todos somos iguales delante de Él. Y nuestra condición social, nuestra condición económica no puede determinar el grado de cristianismo que puede haber en una persona. Y esas son las cosas que a veces se presentan dentro de las iglesias, tristemente. Cuando hay entonces esas divisiones de clases, los que más tienen o los que menos tienen, y se menosprecian unos grupos de otros. Yo no digo porque eso suceda en nuestra congregación, estoy hablando en términos genéricos, generales, porque es la realidad y es triste cuando estas cosas ocurren. Actitudes hacia el dinero. ¿Qué piensa usted? ¿El dinero es o una mala influencia, o una herramienta para bien o para mal, o una bendición? Lo dejo a su criterio. Pero sabemos que el dinero no es una mala influencia, y el dinero en sí tampoco viene siendo una bendición, sino que es una herramienta que puede ser para cosas buenas, como puede ser para cosas también bien malas. ¿Ok? Yo debería evitarlo, administrarlo o procurarlo. Administrarlo. Estoy haciendo un examen. El dinero es para regalar. Si va a regalar dinero, aquí hay un candidato, por favor. Para invertir y gastarlo con sabiduría, o para acumular. Para invertir y gastarlo con sabiduría, porque es una herramienta, es un recurso. Los bienes materiales deberían ser mínimos, adecuados o abundantes. Adecuados. El examen está facilito, ya la respuesta está ahí prácticamente lista. Gasto dinero en mí solo para cubrir mis necesidades básicas, con moderación, para darme placer y gozo. Con moderación, ¿verdad? Cuando yo entonces entiendo de que hay cosas en las que yo no puedo despilfarrar el dinero. Mire, y esto es tremendo. Y esto va no solamente con las hermanas, con las mujeres, sino también a veces también con los hombres. Pero yo sé que a veces hay esa inclinación de salir a comprar por comprar sin necesidad, y eso es parte del sistema en que vivimos, en que invitan a la gente a salir a gastar sin necesidad de esas cosas que se compran. Pero es parte del sistema, y a veces nosotros los cristianos no sabemos discernir y nos dejamos arrastrar también por esta corriente, porque a todo el mundo le gusta hacerlo.
Pero yo creo que parte de la enseñanza de la mayordomía cristiana de la que estamos hablando y de la que en la que nos estamos formando es nosotros en ser buenos administradores, aun cuando nosotros tengamos la solvencia, porque a veces decimos, no, yo no tengo problema, a mí me sobra y déjame gastar, porque si no lo gasto, entonces a veces caemos en un terreno desproporcionado. Y yo no digo con esto de que no se puedan comprar cosas, que a veces nos podemos dar un gusto sobre algunas cosas que de repente se nos antoja en un momento. Pero a veces cuando esto no está equilibrado, se convierte en un problema. En un problema que Dios tiene que intervenir en el corazón de la persona y empieza entonces a formatearlo. ¿Por qué? Porque el dinero está ganando un terreno que no le pertenece. Ese terreno en nuestra vida le pertenece es al Señor, no al dinero, no a mis gustos, no a mis caprichos, no a esa hambre que tengo de salir a gastar y a comprar porque sí, sino que yo tengo entonces que ponerle todas estas cosas delante del Señor para que Dios pueda entonces bendecir mi vida. Una señal de santidad es la pobreza, o ni la pobreza ni la riqueza son indicadores de la santidad, o la riqueza. La riqueza, por ahí se está enseñando eso en muchos lugares, que la riqueza, que todos estamos llamados a ser ricos. ¿Ha escuchado usted eso? Eso se predica mucho hoy, un espíritu de riqueza y donde entonces todo el mundo quiere ser rico. Y de ahí surgen entonces los llamados pactos, que si tú pactas tanto, entonces el retorno es multiplicado por 10 o por 100. Y a la gente se le ponen los ojos así, porque ya que no puedo jugar lotería, bueno, déjame sembrar aquí. Y es un espíritu de confusión que hay hoy día, cuando nosotros estamos llamados entonces a discernir de que los pobres, dice el Señor, siempre estarán entre vosotros. Y la pobreza es una condición, por supuesto, cuando estamos hablando de pobreza, estamos hablando de una condición social tremenda que ha llegado a unos extremos en nuestro mundo, un mundo tan desequilibrado, pero impresionantemente desequilibrado. Cuando vemos entonces que las grandes fortunas están en manos de grupos minoritarios, grupos muy pequeños son los que manejan las grandes fortunas del mundo. Hay como un desequilibrio, pero gracias a Dios que por revelación de la palabra, cuando llegamos al conocimiento del Señor, ya Dios automáticamente, mire, nos saca a nosotros de esa condición paupérrima, social, de pobreza. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ya recibe a Dios, a Cristo en su vida viene a ser transformada. Su vida viene a ser cambiada. Ya nuestra vida no depende de la economía de un mundo injusto. Ya mi vida no depende de un buen trabajo, de un buen empleo, que trabajo para la corporación tal. No, ya mi vida no depende de eso. Mi vida depende es de Dios. Aleluya. Del dueño del oro y de la plata, el creador, el Señor, el dueño de todas las cosas. Es el dueño de nuestra vida. Entonces, automáticamente un creyente entra en ese mundo de prosperidad. ¿Sabe por qué? Porque ahora está en las manos del Señor. Aleluya. Y un creyente en las manos de Dios es un creyente bendecido. Es un creyente prosperado. Es un creyente que ahora está ubicado en las verdades de Dios, donde ya su vida no depende de una condición estigmatizada por la sociedad, donde tú eres pobre, o tú eres marginal, o tú eres tal cosa. No, ya nuestra vida está en las manos de Dios. Y eso es un principio que nosotros necesitamos entonces restregarlo en nuestra mente, en nuestro espíritu,
espíritu. ¿Sabe por qué? Porque eso va a romper con muchas de las cosas, muchas de las ataduras que hay en la gente. Todavía hay muchos creyentes que están construyendo castillos de naipes, castillos en el aire, fantasías, cuando Dios tiene propósitos, mire, mucho más elevados, mucho más profundos para la vida de sus hijos. Y nosotros estamos todavía detrás de un sueño irrisorio, de un sueño que no, a la final no va a ser nada, no va a resultar en nada bueno para nosotros. Por eso, cuando se habla aquí en América del sueño americano y lo pintan de una manera extraordinaria, y no digo que no hayan oportunidades que podamos aprovecharlas, por supuesto que sí. Si usted tiene una oportunidad buena, una oportunidad que no vaya en contra de sus principios, y usted puede aprovechar la oportunidad, hágalo. Y si le sobra, me da participación a mí. Aleluya. Pero sepa aprovecharlo en su justo lugar y en su justa medida. Pero no esté obsesionado con el susodicho sueño americano. Y como yo muchas veces lo he dicho, mire, yo he visto en la iglesia nuestra el sueño americano, pero por todos lados. Mucha gente así cabeceando. La gente luchando con el sueño. Sí, es el sueño americano, porque estamos aquí en América y usted tiene sueño. Y el sueño es por el cansancio, el trabajo, el poco descanso, el afán, la cuestión. Y entonces, y ahí a veces nos tiene el enemigo entrampado, hermano. Mire, que aprendamos a poner todas las cosas en el lugar que tiene que estar. Ok. Dios es el verdadero dueño de nuestro dinero. Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primera de Crónicas 29:11. Voy a adelantar un poco para llegar al punto que quiero. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Pero quiero que vayan tomando notas de todo el basamento bíblico que hay a este tema que estamos atendiendo. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ageo 2:8, que dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el nosotros saber esto, wow, mire, a mí me trae un fresquito tan grande. A mí me trae una confianza, una seguridad de que estamos, ok. A mí me da una confianza de saber de que estamos siguiendo al Señor, que es dueño de la plata y dueño de todo el oro que hay. Aleluya. Él es el dueño de todas las cosas. Y eso tiene que transmitirnos a nosotros, mire, solidez, confianza, seguridad, de que sabemos entonces en dónde estamos plantados, a quién estamos amando, a quién estamos siguiendo, a quién estamos sirviendo, que es al Señor dueño de todas las cosas. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Primera de Timoteo 6:6-10 dice: pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es
el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También Dios es un Padre amoroso. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuánto le gusta este texto? Aleluya. Me encanta, me gusta un texto como este, donde Dios entonces nos da a nosotros el ánimo a esa prosperidad, a esa salud, a esa entrega de nuestra vida hacia las verdades de Dios, que son las que van entonces a enriquecer nuestra vida de una manera increíble. No es mezquino, Dios no es un Dios mezquino, es un Padre generoso. Salmo 145:16: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios da generosamente para que nosotros demos generosamente. Corintios 9:6-11, no sé si es segunda o primera. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Aleluya, mire qué tremendo pasaje este, mi hermano, que nos ubica a nosotros a entender principios. En un pasaje como este se resumen muchas verdades de nuestra economía personal, de nuestra economía familiar, de nuestra bendición. ¿En dónde está entonces nuestra verdadera riqueza? ¿Dónde estamos nosotros apoyándonos en nuestra fe diaria, en nuestro desarrollo diario? Y cuando yo entiendo estas cosas, mire, se me va un gran peso de encima. El afán se esfuma, se va. Porque ya uno de los grandes enemigos del creyente es el afán. A veces vivimos afanados, como el mundo, como la gente del mundo, afanados, en carrera. Pareciera que la vida no nos alcanza para realizar todo lo que quisiéramos hacer. Y es un afán. El creyente no puede vivir en ese espíritu y en ese afán. El creyente necesita descansar en el Señor. Hay cosas mucho más importantes nosotros que tenemos que atender, que tenemos que aprender, que tenemos que empezar a aplicarla a nuestra vida. Cosas que son las que nos van a elevar a nosotros, que nos van entonces a poner a un nivel espiritual, donde vamos a empezar a escuchar la voz de Dios, donde Dios va a empezar a ministrar al corazón, donde Dios va a empezar a ordenar cosas en nosotros. Por eso es que mire, nosotros, la iglesia, los creyentes tienen una diferencia con la gente que no es creyente, con los que nunca han tenido un encuentro con el Señor. Hay una diferencia, y esa diferencia la establece es Dios a través de su palabra. Pero estos principios tengo que aplicarlos. Es como el que está enfermo, va a la farmacia, va al médico, le dan la receta y llega a la farmacia y compra el remedio y llega a la casa y lo guarda y nunca lo utiliza. Igualito. Y hay personas así que siguen enfermos, no se aplican la medicina
Y aquí tenemos la medicina para nosotros entonces romper con estos esquemas de afán que persiguen a los creyentes del siglo XXI. El diezmar es una expresión de amor, de gratitud y de obediencia. Bendiciones resultantes de diezmar y ofrendar. ¿Por qué diezmo? Porque Dios me pide hacerlo. Y punto. Aleluya. Aunque nos suene un poco chocante, pero Dios establece el diezmo y lo pide. Malaquías 3:10, no tengo el texto ahí, pero simplemente para que usted lo anote y lo lea. Porque es cosa consagrada a Dios, Levítico 27:30. Y porque me ha prometido bendecirme abundantemente. Por eso doy el diezmo. Estos son tres puntos básicos por la cual lo hago. El primero, porque Dios me pide hacerlo. O sea, estoy dispuesto a entrar en la obediencia del Señor. Si Dios lo pone, si Dios lo establece, yo simplemente lo asumo. Yo no voy a buscarle la quinta pata al gato. ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y ahí está el problema de muchos, que empezamos entonces a hacer preguntas que Dios no las va a contestar. Simplemente Dios la establece y punto. Y nosotros los creyentes, si es que somos creyentes, entonces tenemos que creer. Y el creyente creído es el que obedece. El creyente que cree es el que entra en la obediencia y es el que recibe la bendición. ¿Por qué algunos creyentes no diezman? Porque no han sido enseñados apropiadamente acerca del diezmo. Esa es una de las razones por la cual muchos tal vez no lo hacen, no entran en el principio de lo que es el diezmo. Porque no han comprendido que el diezmar es un privilegio para todos los cristianos. ¿Cuántos lo creen? Es un privilegio. Y aunque usted diga, pero ¿cómo va a ser un privilegio si a mí no me alcanza? Con lo que gano, imagínese, dando el diezmo, ¿cómo puede ser un privilegio para mí? Porque pareciera que la fórmula está al revés, está invertida. Que pareciera que lo que me va a traer el beneficio a mí es mientras yo más aguanto el dinero o más lo ahorro, es lo que va a traer el beneficio. Pero para Dios la fórmula es al revés. Mientras tú más comprendes el principio, más libertad en el Señor vas a tener, más gozo, más comprensión de una verdad como esta. Por su poco amor al Señor, algunos creyentes no diezman simplemente porque no les ha amanecido la luz de Cristo, o simplemente porque tienen al Señor como una opción en los momentos de prueba y en los momentos de dificultades. Para algunos el diezmar es una carga muy pesada. No entra dentro del presupuesto, no alcanza. Dios se tiene que esperar. Al final, Dios no le hace falta el dinero mío. Él no utiliza, allá en el cielo no hay banco, no está el Wells Fargo, ni está el Bank of America. Él se puede esperar. Allá no hay tarjetas de crédito, allá no hay cheques, allá no hay préstamos, allá no hay nada de eso. Él se puede esperar. ¿Qué pasa si yo no diezmo? Traigo maldición económica sobre mi vida y mi familia. Se abre una puerta espiritual que aunque usted no la vea, la puerta está ahí presente. Porque cuando yo desobedezco el principio de aquel árbol que Dios puso en el huerto, ese arbolito que Dios se lo resguardó para él, ese diezmo en el Edén, cuando yo entonces traspaso ese principio, le abro la puerta a que entre una maldición sobre mi vida y sobre mi familia. No puedo interpretar otra cosa en la palabra del Señor cuando uno se pone a estudiar este tema del principio al final, sino ese. El problema está
en el corazón del hombre, arraigado en el corazón del hombre, con algo inventado por el mismo hombre. Usted se pone a ver qué es un billete, es un papel. ¿Qué es lo que le da el soporte a ese papel? Bueno, el tesoro que está allá en los bancos federales. Es lo que le da el valor a un papel que tengo yo en el bolsillo. Porque el día que eso ya no tenga valor, bueno, usted sóplese los mocos si quiere con el billete. Porque no tendrá otro uso. Porque es simplemente un papel. Estoy cerrando, ¿qué pasa si yo no diezmo? Estoy cerrando a Dios las oportunidades para que Él me bendiga. Se cierran las oportunidades. Y mire que el enemigo sí sabe trabajar en esa área. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el enemigo! El Señor lo reprenda trabajando en esa área. Porque ahí es donde nos tiembla a nosotros el pulso. No cabe, cuando todavía mi corazón no tiene una convicción en esto. Mire, no le digo problemas y problemitas. Y cuando usted está con esa lucha, entonces se le daña el carro. Entonces tiene que llevar al niño al médico. Entonces le llega un bill inesperado donde le duplicaron el bill. Y como que todo se complica. Cuando usted tiene aquella lucha, entonces el enemigo dice, no, aquí es donde le voy a sacar provecho al asunto. Mire, y qué verídicas estas cosas. Y se lo digo porque a mí he tenido que bregar con esto. Y yo sé que a todos nos ha pasado. Pero cuando yo entiendo el principio de Dios, mire, yo ya no me preocupo. Dios provee, Dios suple, Dios entonces cuadra las cuentas, Dios hace que las cosas encajen, Dios hace que las cosas fluyen. ¿Por qué? Porque en mi corazón ya hubo el entendimiento, la disposición para un principio establecido por el Señor en su palabra. ¿Qué pasa si yo no diezmo? Estoy robándole a Dios lo que es suyo, lo que le pertenece a Él. Aleluya. Y aquí la cosa es tremenda. Porque esto me enseña a mí que ese excedente, ese dinero, no es mío, es del Señor. Y sabe algo, hay algo que la iglesia tiene que aprender. Cuando los creyentes, cuando nosotros recibimos nuestra entrada, nuestro salario, lo que cobramos, lo que nos pagan por nuestro servicio, por nuestro trabajo, por nuestro sudor, por nuestro esfuerzo, póngale usted todo, porque yo sé que en nuestros argumentos está todo. No, mire, eso me lo gané yo bien ganado. Y yo hice esto, me tuve que levantar a las 4 de la mañana y ese día trabajé 16 horas. Póngale todo lo que usted quiera. Póngale todo lo que usted quiera, todos los argumentos habidos y por haber. Pero ¿sabe algo? Dios no cambia la fórmula. El diezmo es de Él, no es suyo. Y cuando nosotros hacemos uso de algo que no es nuestro, ¿qué pasa? Nos constituimos entonces en forajidos. Estamos entrando en un terreno peligroso. Y yo sé que a veces caemos en eso. Bueno, Dios sabe, Dios conoce. Anótamelo ahí, Señor. Déjamelo para cuando me paguen los taxes. Mentira. Estoy siendo de mal ejemplo para mi familia y para los nuevos convertidos. ¿Qué pasa si yo no diezmo? Estoy siendo de mal ejemplo para mi familia y para los nuevos convertidos. Mi conciencia me hará sentirme culpable y no estoy contribuyendo con el avance del evangelio. Cuando hablamos este tipo de temas, mire, yo no hablo mucho de estos temas y ustedes que me conocen saben que yo no abordo mucho estos temas. La última vez que lo hice, le pedí perdón a la congregación por yo no hablar mucho de estos temas, porque son temas que la iglesia necesita aprender. Son temas que los creyentes necesitamos ser formados en estos principios espirituales. Por eso la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Mire, la fórmula al revés a lo que el mundo enseña.
El mundo enseña que es mejor recibir. Mientras tú más recibes, más tienes. En la fórmula de Dios es al revés. La bendición está en aprender a dar, en darnos, en poder entregarnos. El principio que operó en Jesús, el Señor Dios se dio por entero. Él se entregó, Él vino y se hizo presente y dio su vida. ¿Para qué? Para bendecir a toda una humanidad. Ese principio de Dios, Dios lo traslada a todos los niveles. Y al nivel del creyente personal, entonces le pone la fórmula del diezmo. Si en lo poco me eres fiel, dice el Señor, ¿qué dice la palabra? En lo mucho te pondré. Y ahí entra también el principio del diezmo y de la bendición del Señor. Si yo sé que lo estoy haciendo con gozo y con regocijo, por eso puse el texto ese de Corintios, cuando habla de la ofrenda remecida, con agradecimiento, con gozo, porque ahí es donde Dios bendice al creyente. Formas incorrectas de diezmar, cuando se da con tristeza o por obligación. Y yo se los he dicho en otras oportunidades, mire, cuando usted vaya a dar una ofrenda con tristeza es mejor que todavía no la dé. Es mejor que se la reserve. Resérvesela y busque del Señor, busque la dirección de Dios para que cuando la dé, usted reciba la bendición. Porque si no, no va a recibir ninguna bendición, porque ya su corazón está condicionado. Cuando usted lo está dando por tristeza o por obligación. Cuando la persona ve el diezmo como una carga muy pesada. Cuando se diezma por razones egoístas. Para que me vean. Diácono, por aquí, por favor. Y saco entonces el billete y agarro el de mayor nomenclatura para que me vean. Para que digan, wow, viste al hermano, mira cómo da. Para ser visto, esa ofrenda, así usted dé $1,000,000 con esa actitud, eso no llega al cielo. Créalo que no llega al cielo. Que llega al cielo es la actitud de aquella viuda que con sacrificio dio todo lo que ella tenía. Con sacrificio, con carga dio aquello, con angustia. ¿Por qué? Porque sabía que estaba dando todo lo que tenía. Esa fue la que recibió bendición en el Señor. Para figurar como uno de los diezmadores de la iglesia, para que me pongan en la cartelera como el número 1. Un aplauso, por favor. ¿No me van a aplaudir? Hay gente que busca el aplauso. Hay gente que busca entonces la nominación. Y que entonces todo se publique. Don fulano de tal, la familia, y uno lo ve a veces aquí en edificios. Usted va al hospital y usted ve a todos los donantes del edificio, ¿verdad? Y el que más dio, yo me imagino que los nombres que aparecen ahí de un señor y una señora, un doctor y una doctora, me imagino, esos serían los que más dieron. Y por eso entonces figuran. En el caso de las cosas del Señor, lo que haga tu mano derecha, o bueno, la izquierda, esta es la izquierda, que no se entere la derecha. Y lo que haga tu derecha, que no lo sepa la izquierda. Ese es el principio espiritual. Fíjense cómo actúa el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero recibir no la ovación de un aplauso o de alguien que me diga, oye, qué bueno eres tú, oye, mire, qué bueno, te felicitamos por todo lo que tú haces. No, yo no quiero eso. Yo quiero recibir la bendición de Dios. Aleluya, porque lo que lo estoy haciendo es para el Señor. Aleluya. Y eso es una bendición. Para obtener privilegios. Si yo soy el primer diezmante, entonces aquí yo tengo voz y tengo voto. Y aquí me van a hacer caso a lo que yo diga. Tal vez por ganar, tal vez privilegios. Cuando usted diezma para su pastor y no para Dios, eso es un problema. Porque los diezmos no son del pastor. Los diezmos son del Señor. Los recursos que se recogen es para la obra del Señor. Yo recuerdo una vez un pastor, y ya estoy terminando. Recuerdo un pastor amigo
Hicimos buena amistad. Y yo veía su situación, un hombre muy, muy sencillo, muy humilde, con una familia muy bonita, muy bien establecido. Y yo sentí en un momento bendecirlo, darle una ofrenda a este pastor. Y él me sorprendió cuando me dijo: no, mi hermano Luis, yo no te la acepto. La ofrenda personal no te la acepto. Si quieres, dásela a la iglesia, pero para mí no. El Señor es el que me bendice a mí. Dios es mi proveedor. Dios es el que... Y aquella enseñanza de aquel pastor a mí siempre me quedó grabado. Un hombre humilde, un hombre que estaba bien centrado. Y no es que fuera pecado que él recibiera aquella ofrenda, pero su actitud a mí me habló mucho de que su gozo no estaba en recibir tal vez una ofrenda material, sino su gozo estaba en el Señor, en servir a Dios con alegría, y Dios se encargaba entonces de su sustento. Bendito el Señor para siempre. Cuando usted diezma en otra iglesia distinta a la suya, eso también es un problema. El principio espiritual es que donde Dios lo ha puesto, donde usted está siendo alimentado por la palabra del Señor, donde usted está echando raíces espirituales, ahí es donde usted entonces está llamado a entregar sus diezmos y sus ofrendas. ¿Por qué? No significa esto que usted no puede bendecir tal vez en un momento determinado otro ministerio. Por supuesto que sí, pero cuando se trata de mi compromiso como cristiano en el lugar donde Dios me ha puesto, entonces yo estoy llamado a diezmar donde Dios me ha puesto. Ese es el principio espiritual. Eso tiene base bíblica, que en el estudio anterior, en mi enseñanza de mayordomía cristiana anterior, yo esbocé todo esto con relación a cómo Dios les puso al pueblo de Israel ordenanzas bien específicas para que ellos pudieran entonces recibir la bendición del Señor. Cuando la persona cree que el diezmar le da derecho a sacarle en cara al pastor sus diezmos, o le da derecho a controlar cómo invierte su dinero. Esas son, como dije antes, formas incorrectas de diezmar. Ok. ¿Cómo diezmar? El diezmo debe ser consagrado en casa, Deuteronomio 26:13. Debe entregarse y presentarse en el lugar donde nos congregamos, Deuteronomio 14:23, 25, 26:3. Debe presentarse como un acto de adoración a Dios. El diezmo debe ser entregado con gozo y con alegría. Esa es la actitud de nuestra entrega para el Señor en todo lo que nosotros hagamos. ¿En qué usan las iglesias los diezmos y las ofrendas? Para pagar salarios, pago de renta o mortgage, el pago de utilidades, compra de material, oficina, escuela dominical, Biblias, tratados, guías, para crear fondos de ayuda, para las misiones, para promover el evangelismo, para bendecir a predicadores, pastores, maestros, invitados, ministradores de la palabra de Dios, para compras de equipo o instrumentos necesarios en la propagación del evangelio. Para esas cosas se utilizan esos recursos. Y ya con esto finalizamos esta conferencia acerca del dinero, donde a vuelo de pájaro pudimos establecer principios que sabemos que son parte fundamental de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo como hijos de Dios. ¿Estamos claros con toda esta enseñanza? Aleluya. Espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido y que aprendamos a establecer las prioridades que Dios exige de nosotros como hijos de Dios, y que podamos entonces tener la plena confianza y seguridad de que Dios no nos va a dejar, de que Dios va a suplir, de que Dios es la fuente de mi bendición, de que Dios es el que suple todas mis necesidades, tanto personales como familiares. Cuando yo entiendo esto, mire, yo empiezo ahora a caminar en una dimensión espiritual mucho más elevada. ¿Por qué? Porque aprendo a depender de Dios, aprendo a descansar y aprendo entonces a disfrutar
de la bendición de Dios, como lo es la obediencia en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a discernir y a entender de que los principios de mayordomía son más de las cosas que yo pensaban que eran, que abarcan no solamente entonces el dinero, sino que también abarca mi vida, mi corazón, mis posesiones, mis talentos, mis dones. Dios hace mayordomía aún en mi carácter, en mi manera de ser, en mi manera de relacionarme con los demás, en mi manera de yo comportarme y de poder dar un buen testimonio al mundo. Todo eso comprende la mayordomía de la cual estamos hablando. La vida cristiana es un estilo de vida, es una manera de vivir la vida, y de eso se trata. El Señor quiere formar en nosotros una nueva vida para que nosotros la vivamos a plenitud, para que nosotros podamos entonces ser portadores como hijos de Dios de nuestro gentilicio. Soy verdadero creyente, verdadero hijo de Dios, Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a orar en mi tercer micrófono ya por esta tarde. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por la bendición que Dios nos permite. Y yo quiero que ahí donde usted esté, cierre sus ojos y vamos a orar. Y hágase un examen de conciencia espiritual y ponga delante del Señor todos estos principios que hemos venido atendiendo. Hasta dónde nosotros estamos viviendo nuestra mayordomía delante del Señor. Hasta dónde nosotros hemos sido transparentes, hemos sido genuinos delante de Dios en nuestra administración de la vida que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre amado, gracias te damos en esta tarde por la bendición que tú nos permites, Señor, de poder atender un tema como este, Señor, donde se hablan de realidades, se hablan de verdades, se hablan, Señor, de estas cosas que van a delinear realmente nuestro cristianismo, Señor, si realmente somos cristianos o no lo somos, Señor, o aparentamos serlo, Señor, o simplemente porque nos gustan algunas cosas del cristianismo, pero en la que está en juego, Señor, nuestra propia relación contigo y nuestra propia eternidad. En esta hora, Señor, yo oro, Señor, pidiéndote, Padre amado, la revelación de tu Espíritu a cada vida aquí presente. Tu palabra ha sido enseñada, tu palabra ha sido expuesta, Señor, y esa palabra jamás regresa a ti vacía, Señor. Siempre trae un plan, siempre trae un propósito, y que ese propósito hoy se cumpla, sí, Señor, en el corazón de todos los que estamos aquí presentes. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestra economía, Señor. Bendice nuestras finanzas. Bendícenos, Señor, en todas las áreas del tema que hemos tocado hoy, para nosotros poder empezar a entender, Señor, la bendición de recibir lo que de gracia, Señor, tú has puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Y antes de salir de este lugar, yo quiero hacer un llamado, aprovechando la oportunidad. Dios nos ha hablado a nosotros a través de estas 3 conferencias que hemos dado de mayordomía. Y yo sé que
no podemos cerrar esta enseñanza de mayordomía sin antes hacer un llamado a un compromiso delante del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana consiste en compromisos delante del Creador. La vida cristiana consiste en una determinación de cada uno de nosotros delante del Señor. No esperes de que alguien que va a bajar, alguien del cielo, y lo va a agarrar y lo va a traer adelante en su pacto delante del Señor. No, es una determinación en su vida, en su corazón. Y en esta tarde el Señor le llama para que usted dé pasos de compromiso delante del Señor, para que usted desde hoy asuma su rol como hijo de Dios y pueda decirle: Señor, aquí está mi vida. Hasta hoy, Señor, quiero vivir la vida como la he vivido y determino, Señor, empezar a vivir en una nueva dimensión, en una nueva relación delante de ti. El Señor le llama. El Señor le espera. El Señor le llama para que usted dé un paso delante de Él. El compromiso es delante de Dios, no es delante de los hombres, es delante del Señor. Y mientras la iglesia ora, mientras los creyentes están en comunión con el Señor, Dios está llamando a alguien. Dios está llamando hoy para que hoy ponga su corazón a cuentas delante del Señor y para que pueda estar en la bendición en la que Dios te quiere poner. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús, en esta tarde por la bendición que tú nos das. Dios bendiga a nuestra hermana que pasa adelante, a nuestros hermanos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Habrá alguien más en esta tarde que da un paso delante de Dios? Mire, el hecho de uno pasar adelante tal vez no tiene mucho significado en lo físico. Son unos metros nada más que podemos nosotros avanzar. Es el paso gigante que hacemos delante de Dios. Ahí está el reto, ahí está el compromiso. Dios bendiga a este otro hermano que pasa adelante. Aleluya. ¿Y saben por qué? Porque esto es serio. Esto que hemos tocado hoy es un tema serio. Es un tema que implica nuestra vida devocional, nuestra relación genuina delante del Señor. Dios bendiga a estas vidas que pasan delante. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Vamos a orar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga esta otra vida que pasa adelante. Aleluya. Vamos a orar, vamos a orar. Ya estamos listos para despedirnos, para irnos de este lugar. Pero antes vamos a orar y vamos a bendecir estas vidas que pasan delante del Señor. No delante de los hombres, delante de Dios. Dios está mirando corazones y Dios está mirando realmente la necesidad que hay en cada uno de ellos. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de estos tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios, cuando delante de ti, Señor, en esta tarde ellos dan un paso de fe, creyendo en tu palabra, Señor. Creyendo, Señor, en que tú has hablado, Señor, a sus corazones. Entendiendo, oh Dios, estos principios, este principio tan importante en la vida de todos los cristianos, Señor. No importa en el país donde estén. Son principios que no cambian, iguales para todos, Señor, y que están puestos, Señor, para bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor. Bendigo cada uno de estos creyentes, Señor, que dan un paso de fe. Y gracias, Señor, por la obra que tú estás realizando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Permite, oh Dios, que desde hoy se construya, Señor, esta nueva relación, Señor, en una nueva dimensión donde ellos puedan ahora empezar a confiar, a tener la confianza, la seguridad de que sus vidas, Señor, están en tus manos, de que tú eres el proveedor,
de que tú eres el que suples, de que tú eres el que lo das todo, Señor. Tú eres el autor de nuestros días. Y gracias, Señor, porque tú haces todas estas cosas, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, cuando podemos, Señor, orar en esta tarde. Recibe, Señor, toda la gloria, toda la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta vida, Señor. La bendigo con toda bendición de lo alto, Señor. Y gracias, Señor, por la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Permite, oh Dios, que esa palabra germine, que esa palabra eche raíces profundas, Señor, y que esa palabra transforme su vida y vidas, Señor, a su alrededor. Todo esto te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, cuando podemos terminar este servicio, Señor, acá en el altar, y podemos agradecértelo, Padre amado. Bendice, Señor, ahora cuando damos por terminado este servicio, Señor. Gracias por todo este año que nos has mantenido, Señor, en este lugar. Cuando ya estamos en una fase final de habitar este edificio, Señor, oramos para que tú abras las puertas y esa provisión que tú estás abriendo, Señor, al nuevo edificio donde nos vamos a ir, Señor, que sea de gran bendición en la aplicación de cada una de estas cosas que hemos aprendido el día de hoy. Gracias te damos, Señor. Danos tu bendición, llévanos con tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Salúdense en el amor del Señor, y así estamos despedidos en esta tarde.